Bueno, buenas noches, estamos aquí con Daniel Mendoza, que quedó en el top 8 del Regional de Bogotá con 250 jugadores. ¿Qué jugó? Jugué Dragon Tail, lo jugué puro. A la final lo testé con todo. Lo testé con Banco, lo testé con Kanai, lo testé con Dragon Tail, lo testé con Branded. Y me decanté jugarlo puro porque quise armar una receta que tanto para ir primero como para ir segundo, las 40 cartas que jugué fueran totalmente útiles. No quería bricks en el deck. Ok, entonces, ¿qué tal las rondas? Fue un torneo complicado. Desde la primera ronda me enfrenté al meta. Tuve 2 Vanquish Canine, 2 Dragon Tail Canine, 2 Raicial Mitsurugi, y las últimas 2 rondas fue un Branded y un Yumi. Ok, y en el top 8, esa fue la del top 8, ¿sí? No, en el top 8 jugué contra Crystone Canine. Ahí lo perdí, la verdad es que el deck estaba muy fuerte. Crystone Canine tenía mucho recovery y por más que yo intentaba pasarme su campo, el Canine era complejo porque pues claro, yo juego en el turno oponente y él podía activarlo. Y en el último duelo en el que se decidía todo, pues yo dejé pues mi campo completo, 5 seteadas, y él abrió con Evenly. Entonces, para ahí no pude hacer nada. Ahí sí, todas, pero bueno. Sí. Ese match es un poquito complicado. Sí, claro, es listo. complejo. Bueno, vamos con el de. Bueno, en el main jugué la mejor starter, 3 Luquias. Básicamente es la carta que siempre quieres ver en mano porque ya te da acceso a Feimena y a cualquier otra carta de Dragon Tail que te haga falta para el combo. Siempre que la vi fue necesaria, nunca robé las dos, entonces siempre fue bastante buena, y aparte que se puede devolver con el efecto del otro monstruo Dragon Tail. Jugué triple Feimena, que en teoría es la mejor carta del deck ya que me permite jugar en el turno oponente. Igual, siempre la vi en la mano, nunca robaba 2 de ella. Se tiene que priorizar su número, la verdad es que es una carta increíble y tiene una ventaja, y es que no te pide que las fusiones que hagas con ella sea Dragon Tail. Entonces al hacer eso te permite llegar a Dragoon fácilmente. Jugué triple Mululu. Mululu es la normal summon que, a pesar de ser muy preventiva porque te permite jugar en siendo quick play, es la normal summon que casi no hace nada porque no te da acceso a otras cartas. Pero ¿qué pasa? Esta carta en el mirror es excelente. Muchos en el mirror juegan el Secreterión, pero esta carta es mejor porque cuando ellos bajan Secreterión y es utilizada como material de fusión, niega directamente una carta en el campo sin hacer target. Jugué doble Urgula. El Urgula lo quise priorizar sobre encima del Pan porque Urgula es una carta que en cementerio te hace algo directamente en tu turno. El Pan pues realmente no hacía nada, era más que todo un brick, y él te reseteaba lo que era la Feimena y el Luquias a la mano. En cuanto a hand trap, o sea, en cuanto a manos, ratios y todo eso, ¿no le fue brief o...? No, realmente no, porque lo que te digo, al inicio cuando estuve en el testeo, quise priorizar que las 40 cartas del main deck fueran útiles. Entonces, tanto ver esta carta en primero como ir segundo es muy útil porque si va segundo y la mandas al cementerio como material de fusión, te rompe el backrow. Y si va primero, te recupera la Feimena o el Luquias. La única carta que tal vez podría llamarse un brick en el deck es el Pan. ¿Por qué? Porque para el segundo es increíble y yendo primero no hace mucho. Pero sí o sí tiene que llevarse porque tienes que tener algo para bajarte los monstruos grandes. Jugué triple Rey del Pantano porque básicamente cuando tú en turno 0 plantas un dragón en el turno de tu oponente, es muy complicado que tu oponente pueda jugar bajo eso. Eso sí es verdad. Jugué un Magnamut, como pueden ver pues juego varios dragones, el deck es Dragon Tail, entonces no vi un motivo por el cual no jugar Magnamut. Aparte contra Raicial Mitsurugi, que estamos en Colombia, estamos en Bogotá, hay mucho Mitsurugi, entonces esto siempre era un one-off muy positivo. Ese sí. Jugué algo mandatorio, triple Fubalos, doble Purulia. La triple Fubalos fue increíble, pero la mejor carta fue la Purulia. Siempre que la necesitaba la vi. La verdad es una carta que no movería del main deck, es una carta que me pareció muy buena, y más en el formato que estamos. Esto es increíble contra Yumi, esto es increíble contra Yumi, contra Vanquish Canine igual, entonces es bastante bueno. Jugué Triple Ash estándar. Si me juegan, pues realmente a mí no me duele ninguna de las muy charming, pero pues es necesario. Contra la Obedience de los Yumi es básicamente una carta obligatoria. Jugué Triple Nibiru. El Nibiru es una carta que va de formato a formato. Hay formatos en las que es terrible. En este formato me parece que es bastante buena, porque si tú dejas que el Yumi, o sea, esta
carta junto con otra hand trap es increíble, sola de por sí no hace mucho, pero pues con la facilidad del deck de jugar en turno 0 esto se convierte en excelente. Esta fue una edición que tuve en la última hora, que fue las 2 ogras. Las 2 ogras para mí fue una de las mejores cartas del formato porque me sirve para ir contra Malice, me sirve para ir contra Raisel, me sirve para ir contra Yuumi. Realmente esta carta fue excelente y la ventaja del Dragon Tail es que te recupera monstruos del cementerio a la mano, entonces te puede reciclar las handtraps. Jugué triple Ketu, la magia buscadora. En turno 1 es buena porque te busca y en turno 2 es increíble porque también funciona como polimerización. Las 3 Branded Fusion del deck, la Rahu es una muy buena carta, la verdad. Digamos que no es tanto el problema de que tener que fusionar de la mano, pero este sería el único quiebre que tiene la carta, que te pide fusionar de la mano. Una Prosperity por consistencia. Polimerización porque muchas veces igual el Kingdom de Swamp te llega a buscar eso y esto muchas veces te desbarra de situaciones apretadas. Triple T, estamos en un formato con Canine, él va a jugar en mi turno, entonces voy a tener la oportunidad de utilizar algunos de los efectos. Y las 2 trampas mandatorias, la Flame y la Horde. Este básicamente es tu Ember final y ellas de por sí ganan el duelo. En cuanto al extra deck, jugué Triple Altarion, básicamente es el boss monster del deck, siempre que lo bajas quieres recuperar tus recursos o incluso una hand trap. Contra una de las rondas me tocó contra Malice, este bicho básicamente fue el win, recuperaba balancea, lanzaba balancea, recuperaba balancea y el oponente no pudo pasar por encima de esto. Doble Guamel, básicamente es una destrucción extra para el deck. Cuando cualquier Dracotail active efecto nos va a permitir totear una carta en el campo y aparte ambos comparten el efecto de cuando 2 cartas son mandadas al cementerio se reinvocan. Jugué el Mysterion, la verdad que me pareció una carta excelente el match contra Yuumi es increíble porque cuando ellos hacen efecto para invocarse, él activa efecto y vanishea todo el campo. Un Tyrant básicamente para pegar por OTK. Dragoon, básicamente una de las negaciones más fuertes que tenemos en el deck, siempre que lo puedas dejar en turno 0, básicamente ganas porque el oponente no va a tener cómo lidiar en esto si no ha tenido el robo suficiente. Guardián Quimera porque tenemos la Rahu, tenemos la Ketu y aparte la polimerización y es increíble, no veo por qué no llevar en un deck de fusiones. Estos 2 targets es porque jugué Super Poli en el side deck, entonces pues básicamente mandatorios. Combo esferas, básicamente el niño de los Blue Eyes y las esferas. Por último jugué una SP, básicamente fue relleno del deck, la verdad no lo vi, nunca la bajé, no fue tan necesaria. Y lo mismo con Sky Crisis, es relleno del deck. En cuanto al side deck, jugué 3 Super Poli que fueron increíbles en el Mirror, tuve 2 Mirror de Dracotail, fueron muy buenas y en la última ronda de los pairings me tocó contra un Yuumi igual, me dejaron Heraldo, uno de sus sincros y eso se las bajó por completo. Una de las mejores cartas que jugué en el site fue la Shattered Ride, básicamente tu turno 1 es muy bueno, pero si logras dejar esto apagas al oponente, o sea el oponente no va a poder jugar bajo que tú robes cartas y aparte le juegues en su turno. Triple de Ruler No More por Yuumi, básicamente Yuumi y Mitsurugi tenía un poco de problemas con esos Embers, entonces tenía que llevar algo para combatir a ellos. Triple Lancea porque existe Orcus, porque existe Malice, porque hay muchos decks que son pesados, porque está Lunalai, entonces la Lancea fue increíble, cuando la vi contra el Malice ganó el duelo, entonces buena. Y porque igual lo que les había comentado, estamos en Bogotá, estamos en Colombia, toca llevar Droll. Hay gente que juega decks Rogue, que dejan su campo, no se pueden pasar, Mitsurugi, Raisel, entonces esta carta no vi por qué no llevarla, no la vi necesaria en el main deck, pero sí o sí tenía que llevar en el side deck. Ok, vale. ¿Y qué tal estuvo el torneo? ¿Qué tal estuvo el evento? La verdad me sorprendió, yo todo menos me imaginé que en Colombia fueran a estar tan preparados con el nuevo formato. El formato llegó una semana antes del regional y básicamente desde ronda 1 hasta la ronda final todo el mundo tenía ya los nuevos decks, entonces fue complejo. Igual yo iba preparado precisamente contra eso. El único, digamos, deck contra el que me daba un poco de miedo jugarle era Mitsurugi, porque ese deck cuando arranca básicamente deja un campo muy impasable, pero por suerte cuando me tocó contra el Mitsurugi robé lo necesario y estuvo bien, el torneo estuvo bien, el nivel últimamente de Colombia me parece que está muy alto y por ahora no le haría ninguna modificación al deck.
Ok, bueno, entonces nos vemos en una siguiente y felicitaciones por el Gracias. top. Listo.